anterior empieza, no hay nada que la frene. Es decir, no puedes volver atrás. Va avanzando, va avanzando. Puedes empezar como una preeclampsia sin criterios de severidad, pero si continúa, en algún momento va a llegar a tener criterios de severidad. Si durara lo suficiente, va a llegar a tener criterios de severidad. ¿Cuál es el final del camino? Fallo del órgano terminal. Eso ya saben. Entonces, ¿cuándo ocurre? A partir de la segunda mitad del embarazo, y puede manifestarse hasta en el puerperio, hasta una semana, ¿no es cierto? Se caracteriza por elevación de la presión arterial con o sin proteínas en la orina y lleva a una disfunción vascular en territorio materno con daño multisistémico que puede llevar a una madre a una unidad de cuidados intensivos o a la muerte, o con daño de la unidad fetoplacentaria con repercusiones importantes en el fetito que lo lleva a una unidad de cuidados intensivos neonatales o a una muerte fetal. Entonces tiene una prevalencia mundial, a pesar de que han pasado cientos de años desde que se describió por primera vez, sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, tiene una prevalencia de casi el 5%, es 2 veces más frecuente en pacientes primigestas, y la preeclampsia afortunadamente es más frecuente después de las 34 semanas. Es decir, las preeclampsias que tienen menos repercusiones se manifiestan después de las 34 semanas. Pero las más peligrosas, las de antes de las 34 semanas, esas solamente se manifiestan en el 0.3% de las pacientes, pero estas son en quienes debemos tener un especial cuidado. Los factores de riesgo son muchos, ustedes van a ver en la clase que yo les he dado, pero dentro de los factores de riesgo importantes, los más importantes son estos, ¿ya? Primero, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos aumenta casi 10 veces el riesgo de subir una preeclampsia, la preeclampsia en embarazo anterior 7 veces, la diabetes tipo 1 y tipo 2 3,5 veces, y otras no menos importantes, la historia familiar de preeclampsia casi 3 veces y la nulliparidad casi 3 veces. Muy bien. La patogénesis de la enfermedad está en la placenta, no así en el feto. ¿Ya? En la placenta. ¿Cómo sabemos esto? Porque aparece en alguna, alguien me está llamando, aparece en algunas patologías en algunos embarazos donde no hay feto, como por ejemplo las molas, ¿no? Las molas, ¿no? Y desaparece una vez que sale la placenta. Se produce por una remodelación anormal de los vasos espirales del útero, como van a ver, lo que produce una deficiencia en la diferenciación del trofoblasto, que va a llevar a una hipoperfusión hacia el territorio fetal con hipoxia e isquemia. Entonces, les voy a recordar cuál es la fisiología de la circulación uterina, cuál es la fisiología en el útero gestante y cuál es la fisiopatología en los síndromes hipertensivos del embarazo. La fisiología de la circulación uterina. Miren, normalmente la circulación en el útero es así. Estos son los vasos espirales del miometrio. Son vasos de alta resistencia. Y esto se ve acá. Esta es la sístole y esta es la diástole. Entonces se produce esto que se llama notch protodiastólico. ¿Ven? Esto es normal. Esto se da en un útero no gestante. Es decir, vasos espirales delgados, de alta resistencia, que si yo mido las velocidades de flujo en estos vasos, voy a tener esta imagen al Doppler. Flujo sistólico, picudo,
¿Ven? Notch, esta escotadura, notch, escotadura, protodiastólica, es decir, antes de la diástole, esta escotadura. ¿Ven? Eso es signo de vasos de alta resistencia. Eso ocurre en un útero no gestante. ¿Qué pasa en el útero gestante? En el útero gestante pasa esto, que van a ver acá. Miren, hay estas células, que son las células del citotrofoblasto, han visto cómo han invadido en gran cantidad las células espirales del útero y han invadido sobre todo la túnica media de esos vasos espirales. Como una ola, entra la ola en la playa y vuelve al mar. Y al volver al mar, arrastra consigo todo lo que hay en la playa. Entonces, arrastra la túnica media, la túnica muscular media de estos vasos. Entonces, estos vasos, que son vasos de alta resistencia, al perder el músculo, tornan en vasos fofos, vasos de baja resistencia. ¿Ven? Entonces, aumenta el volumen del vaso. ¿Fijan? Aumenta el volumen del vaso y terminamos con vasos dilatados o un flujo alto. Y fíjense lo que teníamos antes, vasos de alta resistencia, ahora tenemos sístole y la diástole acá. ¿Ven? Ha disminuido tanto la resistencia en este vaso que termina casi siendo un vaso similar a un vaso venoso, pero este tiene pulsación. Y fíjense, se ha perdido el notch protodiastólico, ¿ven? Se ha perdido la escotadura. ¿Se fijan? Entonces, vaso de alta resistencia, harto flujo hacia el territorio fetal, ¿no es cierto? Miren, harto flujo. ¿Qué es lo que pasa en la preeclampsia? En la preeclampsia pasa esto. Miren, son pocos, muy pocas células trofoblásticas. ¿Ven? Ha habido una invasión insuficiente de este trofoblasto. ¿Ven? A diferencia de acá, muchas células, acá pocas células. Entonces, estos vasos son vasos de alta resistencia. No han perdido la túnica muscular media. Si yo le hago un Doppler, voy a tener vasos de alta resistencia en relación a estos y va a ser persistente este notch protodiastólico, esta escotadura. ¿Se fijan? Entonces, este es un factor predictor de que una paciente puede desarrollar una preeclampsia. Entonces, una de las formas de predecir que una paciente va a desarrollar una preeclampsia es hacerle un estudio Doppler de la arteria uterina a las 13 semanas y si tienes el notch protodiastólico, repetir este examen alrededor de las 18 semanas. Si se repite el notch, esta paciente es una paciente de altísimo riesgo de desarrollar una preeclampsia y ahí tendrás que utilizar algunas medidas de prevención. Aunque no puedes detener el proceso, sin embargo, puedes disminuir su severidad. Eso es lo que sabemos ahora. Entonces, resumiendo, invasión trofoblástica insuficiente, vasos de baja resistencia, perdón, de alta resistencia y un flujo de sangre menor en relación a este. ¿Ven? Acá la flecha es gordita, acá la flecha es delgadita, para que no se olviden. Esta ola no es tan importante como esta ola. Esta ola era una gran ola. Esta ola, fíjense la diferencia, es una olita. Miren, son pocas células. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es lo que tienen que entender. Eso es lo que a mí me interesa aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un adecuado flujo, porque tienes baja resistencia en estos vasos, tienes una adecuada oxigenación, ¿ya? De las células del trofoblasto, lo que determina un equilibrio entre cuatro factores. Uno es el factor soluble tipo factor soluble tipo tirosinquinasa,
se llama, ¿no? O factor soluble endoglial. Y esto se mantienen los niveles de factor de crecimiento endotelial vascular y de factor de crecimiento placentario. Estos elementos son los que determinan una adecuada formación de los vasos sanguíneos en el territorio bucal y en el endotelio. Cuando tienes un flujo disminuido, hay hipoxia, entonces se eleva este factor soluble tipo tirosinquinasa y el factor soluble endoglial, como vamos a ver más adelante, y disminuye la forma libre de factor de crecimiento endotelial vascular y de factor de crecimiento placentario. Entonces, esto va a producir un daño multisistémico en todo el endotelio. Se produce una disfunción del endotelio vascular materno y produce el síndrome hipertensivo. ¿Ya? Entonces, grábense eso. Eso es muy importante. Pregunta de examen. Entonces, normalmente hay un equilibrio entre los factores de soluble tipo tirosinquinasa y el factor soluble endoglial con los factores estos que producen la remodelación vascular en territorio placentario. Es decir, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Cuando hay una inadecuada perfusión, entonces resulta, es decir, cuando hay equilibrio de estos dos, perdón, entonces tienes un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras, como la angiotensina, la endotelina 1 y el tromboxano, y sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico y las prostaciclinas. Están en equilibrio. Cuando no hay una adecuada remodelación, hemos dicho que se elevan el factor soluble tipo tirosinquinasa, el factor soluble tipo endoglial, y aumentan los factores vasoconstrictores, angiotensina 2, endotelina 1, tromboxano, y disminuyen el óxido nítrico, la prostaciclina, como consecuencia de los factores de remodelación vascular, factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento endotelial vascular. Y ahí se produce el síndrome. Entonces, ustedes se deben acordar de esto. Un poquito repetición de lo que es la fisiología. Cuando se produce un daño del endotelio, miren, este es el endotelio vascular. Acá se ha producido un daño endotelial, se separan las células endoteliales. La primera respuesta es vasoconstricción. ¿De acuerdo? Vasoconstricción. Después de que hay vasoconstricción, ¿qué ocurre? Hay colágena desnuda y agregación plaquetaria. Se agregan las plaquetas. Por eso es que hay un secuestro de plaquetas en el síndrome. ¿Se acuerdan del síndrome de HELP? Disminución de plaquetas. Es uno de los elementos del síndrome de HELP. Entonces, la agregación plaquetaria produce más factores de agregación plaquetaria, como el factor 3 plaquetario que ustedes conocen, ¿no? Entonces, al final de todo esto, se terminan activando, se forma el tapón plaquetario y terminan activándose estos factores de coagulación, el factor 7, el factor 10, el factor 11, el factor 3, que en presencia de calcio activa el factor 7 y se activa la vía extrínseca de la coagulación, pero también se activa la vía intrínseca por liberación del factor 12, que es el factor Hageman, si se acuerdan, o factor contacto. Resumen, entonces, lesión endotelial, agregación plaquetaria y activación de las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación, lo cual lleva a una coagulopatía de consumo también. Entonces, este es un resumencito cortito de lo que les acabo de explicar. Entonces,
Insuficiente invasión del trofoblasto, hay una alteración en las oleadas del trofoblasto, va a repercutir produciendo una hipoxia del trofoblasto y una insuficiente remodelación del trofoblasto. Esto va a producir hipoxia por hipoperfusión placentaria, ¿no? Entonces hay hipoperfusión e isquemia en la placenta, que va a tener repercusiones fetales, que son estas. Si el fetito no tiene una buena perfusión, no va a crecer, ¿no es cierto? Entonces tiene un retardo del crecimiento intrauterino. Si el fetito no tiene una buena perfusión, igual que le pasa a un paciente choqueado, a un paciente politraumatizado, si no tiene una buena perfusión, ¿qué va a pasar en el feto? Va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, priorizando órganos nobles como el corazón y el cerebro y disminuyendo la perfusión hacia órganos que no son vitales, ¿no? Piel, intestino, riñón. Si hay una hipoperfusión renal, el feto deja de orinar y se produce una disminución del líquido amniótico. Entonces, las dos repercusiones más importantes en el feto, retardo del crecimiento intrauterino y la redistribución de flujo, es decir, vasodilatación cerebral y coronaria, vasoconstricción renal, va a producir oligohidramnios. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en la mamá? Hemos dicho que incrementan el factor soluble tipo tirosinquinasa y el factor soluble tipo endoglinas con una disminución del factor de crecimiento vascular endotelial y del factor de crecimiento placentario, además de otros mediadores inflamatorios alterando la función endotelial, y va a producir el síndrome en la madre, una disfunción sistémica del endotelio, lo que lleva a hipertensión arterial, agregación plaquetaria. La hipertensión a nivel central va a producir cambios en el sistema nervioso central, como cefalea, fotopsias, tinnitus, etc. Entonces, este es un signo de afectación central, es severo. El daño endotelial va a producir pérdida de proteínas del espacio intravascular hacia el extravascular, produciendo la formación de un tercer espacio y por tanto edema, ¿no? Se va a producir un daño endotelial, se va a producir un daño en la función glomerular, es decir, con permeación de proteínas, con proteinuria, que al final lleva a una insuficiencia renal y elevación de la creatinina, ¿no? La vasoconstricción y el daño endotelial también va a producir hemólisis, otro de los componentes del síndrome de HELP. Acuérdense la sigla, H de hemólisis, L de alteración viene del liver, de hígado, alteración de enzimas hepáticas por daño endotelial en el hígado, y LP de low platelets, es decir, disminución de plaquetas. Ese es el síndrome de HELP. ¿Ya? Entonces, esas son las lesiones. Este esquemita es súper sencillo. Lo tienen en la clase que les he grabado. Así que apréndanse esto. Si se aprenden esto, son casi expertos en preeclampsia. Entonces, la clasificación de los síndromes hipertensivos del embarazo se ha modificado y justamente mañana voy a participar en un webinar que parece que va a haber una nueva clasificación, pero hasta el momento ustedes apréndanse. Esta es la clasificación del año 2013 del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que clasifica los síndromes hipertensivos del embarazo en preeclampsia, con dos subcomponentes que son la eclampsia y el síndrome de HELP, la hipertensión crónica preexistente, la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada y un cuarto acápite que es lo que se llama hipertensión gestacional, que ese es un cuadro de los menos aparatosos y menos severos en la paciente. ¿Ya? La eclampsia, la diferencia es la aparición de convulsiones. Una preeclampsia
con convulsiones se llama eclampsia. Entonces, los conceptos ya saben, la preeclampsia es la hipertensión embarazada previamente normotensa asociada a disfunción significativa de un órgano terminal, como hemos dicho, puede o no haber proteinuria. ¿Por qué les pongo este acápite? Porque antes el concepto de preeclampsia era hipertensión, proteinuria y edema. Esa era la tríada clásica. Edema, no conozco embarazada que no se hinche. Proteinuria, no necesariamente puedes tener proteinuria con preeclampsia o puedes tener preeclampsias severas sin haber tenido todavía una afectación renal y por tanto sin proteinuria. Y no deja de ser severa, ¿ya? Y siempre ocurre en la segunda mitad del embarazo, salvo situaciones muy puntuales como la enfermedad trofoblástica gestacional. La eclampsia es la asociada a convulsiones. Eclampsia en griego significa relámpago. Y el síndrome de HELP, la sigla, acuérdense, hemólisis, L de liver, enzimas hepáticas aumentadas, y low platelets, MP, disminución de plaquetas. ¿Ya? Hipertensión crónica, ya conocen ustedes el concepto de hipertensión crónica, y a nosotros nos interesa la hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada, es decir, una paciente conocida hipertensa crónica, pero que ha tenido una mala oleada trofoblástica y puede empezar con un daño endotelial importante que agrave su cuadro de hipertensión crónica con una preeclampsia. La hipertensión gestacional ocurre también después de las 20 semanas, pero no tiene daño ni de órgano terminal, ni daño endotelial importante, por tanto no tiene proteinuria. Estas generalmente se dan durante el trabajo de parto al final de la gestación y no tienen mayor importancia clínica. Entonces, la preeclampsia se ha dividido en dos. La preeclampsia sin criterios de severidad o esta tormenta es la preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, acá nosotros estamos en medio de este barco y tenemos que llevarlo a buen puerto. Y obviamente es hermoso navegar así y debe ser tremendamente difícil navegar así. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Ya conocen. Presión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas, en 2 tomas separadas por lo menos por 4 horas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque llega la paciente a la emergencia después de haber correteado todo el día, después de haberse peleado en su casa, ve encima el delantal blanco y ve muchas personas que se le acercan, que la invaden, que la agarran, qué sé yo. Entonces, le puede subir la presión arterial por ansiedad. Entonces, si tú tienes una toma aislada de 140/90, no justifica el diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué tienes que hacer? Dejarla en reposo y unas horas después volverle a tomar la presión. Si tú tienes esta presión persistente después de 2 tomas que han sido separadas por 4 horas, entonces ya tienes el diagnóstico de preeclampsia. Pero si te llega la misma paciente con presión arterial de 160/110, no tienes que esperar nada para hacerle el diagnóstico de preeclampsia. Esto, de hecho, te hace el diagnóstico de preeclampsia. La presencia de proteínas en orina de 24 horas mayor o igual a 0.3 gramos o 300 miligramos, eso te hace también diagnóstico de un daño endotelial y por tanto una preeclampsia. O cuando la relación proteína-creatinina es mayor a 0.3 miligramos por miligramo o 30 miligramos por milimol. Ahora, estos son criterios mayores y si se asocia a uno de estos, pues tienes el diagnóstico de una preeclampsia ya con criterios de severidad. Plaquetopenia menor a 100, creatinina sérica menor a 1.1, elevación de enzimas hepáticas al doble de lo normal, edema pulmonar agudo, cefalea, fotopsias, tinnitus, cromopsias, escotomas, es decir, síntomas del sistema nervioso central, y el signo de Chaucier, que es el dolor
en hipocondrio derecho causado por la distensión de la cápsula de Gleason. Entonces la paciente llega y te dice, doctor, tengo la sensación como que me hubieran metido un puñete en la boca del estómago y que no se le pasa. Ese es el signo de Chaucier. Y de nuevo lo recalco, con o sin proteinuria. Entonces, la preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Síntomas del sistema nervioso central, cefalea, fotopsia, tinnitus, anomalías en las enzimas hepáticas, es decir, elevación de las transaminasas glutámica o pirúvica, elevación severa de la presión arterial por encima de 160 la sistólica y de 110 la diastólica, trombocitopenia menor a 100, anomalías renales, es decir, creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro, ¿ya? Y edema agudo de pulmón. Esos son los criterios de severidad de una preeclampsia establecidos por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras el año 2013. Y acá le han agregado la proteinuria mayor a 5 gramos en orina de 24 horas o la restricción del crecimiento intrauterino como una manifestación de una preeclampsia severa. ¿Están cansados o quieren que sigamos? Tengo como 10 minutos más. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Seguimos. 10 minutitos, les prometo. Si se están aburriendo, me dicen, no, ya nos hemos aburrido y nos vamos todos. La verdad, soy medio aburrido para mis charlas, no, mentira. Estoy entendiendo mejor. Paso. Entonces, cuando tú evalúas, acá ya entramos a la parte práctica. Cuando tú evalúas a tu paciente con preeclampsia, te tienes que acordar que no eres médico solamente de la mamá, sino que eres médico de dos pacientes. Eres médico de la mamá y eres médico del feto. Entonces tienes que evaluar a tu paciente mamá y le tienes que pedir un hemograma con recuento de plaquetas. Cuando hay vasoconstricción, acuérdense, hay vasoconstricción y pérdida de proteínas y por tanto de líquido del endovascular al tercer espacio. ¿Qué va a pasar con los glóbulos rojos? Va a haber una hemoconcentración. Entonces puede ser que tenga un hematocrito aumentado. Va a haber secuestro de plaquetas y va a haber disminución de plaquetas. Entonces es importante que hagan su recuento plaquetario porque ya saben que cuando está por debajo de 100, de 100.000, estamos frente a una preeclampsia severa. Tienen que valorar si hay daño renal, medir urea y creatinina. Tienen que ver cómo están las proteínas plasmáticas, pero cuánta de proteína está perdiendo en la orina, es decir, proteinemia y proteinuria 24 horas. Tienen que ver cómo están las pruebas hepáticas, para ver que no haya daño endotelial en el hígado. Si se elevan las enzimas hepáticas, ya saben que están frente a una preeclampsia severa o un síndrome de HELP. Y tienen que ver las pruebas de coagulación. Acuérdense del videíto, se produce una coagulopatía de consumo, ¿no? Entonces se van a elevar productos de degradación del fibrinógeno como el dímero D, ¿no? Y la evaluación de su paciente fetito. Entonces tienen que hacerle una ecografía obstétrica para ver el crecimiento del feto, estimar el peso fetal y ver que este fetito esté creciendo sobre el percentil 10. Si ven que está creciendo bajo el percentil según las curvas que se utilicen, bajo el percentil 10, entonces es probable que este feto tenga un retardo de crecimiento intrauterino. Debemos evaluar el bienestar fetal. Entonces, realizar un perfil biofísico fetal, realizar una ecografía Doppler del feto para ver cómo están las velocidades de flujo, tanto en territorio placentario como también en territorio fetal. Acuérdense, hay vasodilatación central. Cuando el feto está mal perfundido, hay redistribución de flujo hacia órganos nobles, vasodilatación central al cerebro y el corazón,
y vasoconstricción periférica. Entonces, si yo le hago un Doppler de cerebral media, de arteria cerebral media, este fetito, voy a tener índices de resistencia bajos en la cerebral media. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación en la arteria cerebral media. Le haré un registro basal no estresante también para ver si ese fetito está bien o está mal. Y finalmente, realizaré, siempre que la paciente vaya a un trabajo de parto, le realizaré un monitoreo fetal intraparto continuo. Y esto grábense, no existe tratamiento médico que revierta la preeclampsia. El único tratamiento conocido hasta el momento y desde el siglo pasado es la interrupción del embarazo. ¿Ya? No hay otro. No sé si alguien ha cachado el meme, pero es así, ¿no? Es la interrupción del embarazo. No hay otro. El problema fundamental es decidir el momento oportuno para hacerlo. Ese es el problema. Sabes lo que tienes que hacer, interrumpir el embarazo. El problema es cuándo. Entonces, si yo decido interrumpir inmediatamente el embarazo, que es un manejo activo, o, es decir, priorizando el feto, o decido esperar un manejo activo, perdón, priorizando la mamá, o si decido esperar un poco para que el fetito esté bien. Entonces ahí tengo dos dilemas. Si hago un manejo conservador, puedo terminar dañando a la mamá y con la mamá en una unidad de cuidados intensivos. Y si hago un manejo muy activo para salvar a la mamá, puedo también dañar al feto y tener un fetito en una unidad de cuidados neonatales. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué debemos hacer con una preeclampsia sin criterios de severidad, sin características de enfermedad grave? Si es un embarazo a término, está claro, parto. Si es un embarazo de pretérmino, entonces acá tengo que plantear un manejo conservador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy priorizando al fetito. Y entonces se han manifestado en dos edades gestacionales. ¿Qué pasa en el feto menor de 34 semanas? Acá no hay discusión que debo hacer un manejo conservador. Es un embarazo de menos de 34 semanas, por tanto tengo riesgos de que el feto me haga una membrana hialina, enterocolitis necrotizante o hemorragia intraventricular hipóxica del prematuro, entonces debo disminuir esos riesgos si es menor de 34 semanas. Si es mayor de 34, entre las 34 y 36, acá hay una gran discusión, porque después de las 34 semanas, el riesgo de prematurez es de menos del 4%. Menos del 4%. ¿No? Entonces, ¿valdrá la pena esperar más allá de las 34 hasta las 36 cuando sé que es un proceso irreversible que no se va a detener, no lo puedo detener con nada y puedo terminar deteriorando severamente a la mamá? ¿Valdrá la pena? Entonces, eso veremos a continuación. En embarazo de término, ninguna discusión. Sí, hay discusión. ¿Voy a dejar que la paciente tenga un inicio de trabajo de parto en forma espontánea o será mejor que yo tome una intervención activa y le realice una inducción del parto? No espere que se desencadene en forma espontánea. Y aparentemente, según los estudios más importantes que hay, el IPIPAT, que es un estudio multicéntrico europeo, ¿no? Está publicado en el Lancet del año 2009, aparentemente la conducta activa es mucho mejor que esperar que se desencadene espontáneamente el parto. Por el mismo principio que les decía anteriormente, la paciente con preeclampsia, aunque no tenga criterios de enfermedad grave, es una paciente que está en potencial riesgo de en algún momento tener criterios de enfermedad grave, porque les vuelvo a repetir y no me voy a cansar, es una enfermedad
progresiva. No vuelve para atrás hasta que interrumpas el embarazo. Entonces, la inducción, no hay discusión, es la mejor conducta según estos trabajos multicéntricos, aleatorizados, randomizados y doble ciego. Entonces, les decía, en embarazo de pretérmino se plantea en el manejo conservador. En paciente menos de 34 semanas no hay discusión, en paciente de 34 a 36 semanas gran discusión. Entonces, acá hay han realizado otros estudios y se desarrolló el estudio, el IPITAT-2. El IPITAT-2 concluye que entre las 34 y 36 semanas también es importante discutir la conducta con la madre, ¿no? Discutir la conducta con la madre y de todas maneras la paciente se beneficia con un manejo activo, es decir, iniciar el trabajo de parto, es decir, inducir el trabajo de parto una vez que tengamos buenas condiciones del cuello en esta edad gestacional. Es decir, si yo tengo un bishop menor de 7 y tengo 34 semanas y 5 días, pues esperaré un poco hasta tener un buen bishop. Pero si tengo un bishop de 7 puntos a las 35 semanas, mi conducta activa es mejor que una conducta expectante. Entonces, otra cosa que se discutió, la paciente sin criterios de severidad, ¿se debe hospitalizar o puede tener una atención ambulatoria? Acá voy a pasar un poco más rápido. Y hay cualquier cantidad de trabajos, todos estos trabajos, que dicen que el manejo ambulatorio es mejor que el manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque le disminuyes la tensión a la paciente de estar hospitalizada. Le disminuyes el estrés de la hospitalización. Pero debe ser una atención ambulatoria muy bien vigilada. Debemos educar perfectamente a la paciente, no restringir su actividad física por completo. Debemos tener un laboratorio de seguimiento, ¿no? Un laboratorio cercano. Tratar la hipertensión, y este signo de interrogación, grábenselo ahora en la cabeza, lo vamos a resolver más adelante. Debemos evaluar el crecimiento del feto mediante una ecografía, evaluar el bienestar fetal, enseñándole a la mamá cómo controlarlo nosotros mediante los métodos electrónicos que ustedes ya conocen, que vamos a comentarlos más adelante. Debemos siempre utilizar corticoides prenatales, ¿no es cierto? Embarazo menos de 34 semanas, ya saben, corticoterapia, 12 miligramos de betametasona cada 24 horas por 2 dosis. Y decidir cuál es el momento oportuno del parto. Y el momento oportuno es una vez que tengamos condiciones cervicales favorables. Hay que educar a la paciente, les decía. ¿Cómo la deben educar? En signos de alerta. ¿Qué signos de alerta? Si te duele la cabeza, tienes dolor en la boca del estómago o hacia el lado derecho, empiezas a ver lucecitas o tienes zumbido en el oído, ojo, esos son criterios de severidad. Asista inmediatamente al hospital. Controle a su guagüita. Acuéstese del lado izquierdo y después de sus comidas más importantes con la mano en la panza, controle cuántas veces se mueve el bebé después de comer. Se debe mover mínimo 5 veces en una hora. Si se mueve menos de 5 veces en la hora, pues debe llamar inmediatamente al médico o irse al hospital. Y si se mueve 5 veces en 5 minutos, pues ya no es necesario que se quede toda la hora, ¿no? Esto de la actividad física, no deben indicarle reposo absoluto. ¿Y por qué? Acuérdense, el embarazo de por sí es una situación de trombofilia. Por el embarazo per se, las mujeres tienen mayor coagulabilidad de la sangre, por tanto tienen riesgos de trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares.
Si ustedes además la dejan en reposo absoluto en cama, le están agregando un factor de morbilidad a esa madre. La paciente sí debe tener actividad física, pero esta actividad física debe ser restringida. No se trata de que la manden a la casa para que haga todas sus actividades cotidianas con toda normalidad, sino que le deben indicar cierto grado de reposo relativo y actividad física moderada. Entonces, acuérdense de esto, signos de alerta, los signos de severidad, controlar el bienestar fetal, es muy importante. Muy bien, laboratorios de seguimiento deben hacerle un recuento plaquetario, creatinina sérica y enzimas hepáticas por lo menos semanalmente. Tratar la hipertensión, no debemos bajar la presión por debajo de 140/90. Por tanto, si tenemos una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad y por tanto su presión está más o menos en este rango, si yo le doy hipotensores queriendo llevarla a un rango absolutamente normal, entonces voy a perfundir al feto y en lugar de ayudarla, la voy a estar perjudicando a esa madre. Entonces, cuando tengo presiones en este rango, no debo darle medicamentos hipotensores. Tal vez sí se justifica solamente en presiones que estén más cerca del rango de severidad, como 150-100, por ejemplo. Acá sí se justifica utilizar antihipertensivos por vía oral. El tratamiento de la hipertensión moderada es discutido, por tanto, porque hay un gran riesgo de hipoperfundir más al feto. El feto de por sí, acuérdense que está hipoperfundido. Si yo ya le doy hipotensores a la mamá para llevarla a una situación de normotensión, voy a hipoperfundir más a ese fetito. Y estas son las drogas, algunas de las drogas que se utilizan, ¿no? El labetalol por vía oral, el nifedipino por vía oral, la metildopa, que es con la que más experiencia se tiene, y diuréticos tiacídicos solamente en algunas situaciones puntuales. Grábense que los diuréticos están contraindicados en la preeclampsia porque la madre ya está de por sí hemoconcentrada. Si le doy diuréticos, la voy a hemoconcentrar más, salvo situaciones muy puntuales, ¿ya? Los inhibidores de la enzima convertidora están absolutamente contraindicados, igual eh, eh, los inhibidores de la enzima convertidora, perdón, están contraindicados, no se deben usar. Captopril, enalapril, salaracina, etc., ¿no? Entonces, evaluar el crecimiento del fetito, no se olviden, ecografía, ver que ese feto, si estaba creciendo en un percentil 25, se mantenga en el mismo en el mismo percentil de crecimiento. Si estaba creciendo en un percentil y la siguiente ecografía que ustedes le hagan, el feto, en lugar de crecer en ese percentil, está en un percentil más bajo, saben que la hipoperfusión es importante y ese fetito está sufriendo un gran riesgo, entonces es mejor que lo saque. ¿Cómo evaluamos el bienestar fetal? Los movimientos fetales, registro basal no estresante o perfil biofísico. Uno de estos se debe realizar al menos 2 a 3 veces por semana. Si tienes un registro basal no estresante con un perfil biofísico menor a 6 puntos, ya saben cuáles son los componentes del perfil biofísico, ya saben que el registro basal es uno de ellos. Si tienen un perfil de menos de 6 puntos, entonces ahí le harán un Doppler, ¿no? Acuérdense, registro basal no estresante no reactivo es indicación de perfil biofísico. Si el perfil biofísico sigue por debajo de los 6 puntos, es decir, 0 de registro basal no estresante y no tenemos los otros parámetros normales, entonces es indicación de un Doppler, ¿ya? Corticoides, lo que les acabo de decir, 12 miligramos de betametasona cada 24 horas por 2 dosis o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 días y decidir el momento del parto. Si tenemos 37 semanas, paciente estable y fue feto en buen estado, en cualquier momento, parto. ¿Ya? Ahora, si tienes criterios de severidad, interrupción del embarazo en cualquier momento.
¿no? Si tienes compromiso del feto en cualquier momento. Y si tienes oligoamnio severo, acuérdense, el signo más ominoso del perfil biofísico es el oligoamnios, bolsillo de líquido amniótico menor a 1 centímetro, que era la pregunta que les he pasado. Entonces, interrupción del embarazo. Ahora, ¿qué pasa? La embarazada con criterios de severidad. Esta nunca es ambulatoria. Esta siempre debe ser hospitalizada en un tercer nivel que cuente con una unidad de cuidados intensivos maternos, y el manejo incluye prevención de las convulsiones, bajar la presión arterial y prevenir las complicaciones relacionadas con un fetito prematuro. Es decir, debes contar con una adecuada unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, bueno, van a encontrar un montón de trabajos de europeos y norteamericanos en relación a cuál es la sobrevida de pacientes con preeclampsia severa a diferentes edades gestacionales. Y se ha visto los grupos aumenta entre las 23 y las 24 a un 13%, 24 a 25, 33%, pero ya tienen una importante tasa de sobrevida en fetos de más de 25 a 26 semanas con un 60%. Entonces, hay otros múltiples trabajos que han visto si es necesario realizar un manejo conservador de la preeclampsia severa o un manejo expectante justamente basado en estos datos, ¿no? Y el trabajo más importante que hay al respecto es un trabajo latinoamericano que está publicado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia del año 2013, que lo ha publicado el doctor Paulino Vigil de Gracia. Y es un trabajo, se lo ha titulado el MEXPRE, es un estudio latinoamericano randomizado multicéntrico que ha incorporado a 8 hospitales de tercer nivel en toda América Latina. Ha dado, por supuesto, de corticoide y han visto si existía algún beneficio de mantenerlos después de la administración de corticoides por 48 horas. Y el resultado dice que no hay ningún beneficio en mantener el embarazo después de la administración de corticoides. Es decir, no tienes que tratar de llevar ese embarazo lo más cerca de las 34 semanas. Si tú tienes una preeclampsia con criterios de severidad, y eso es lo que me interesa que ustedes sepan, preeclampsia con criterios de severidad y que estén en este rango de prematurez, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Darle corticoides, tener claro que le tienen que dar corticoides, y una vez que terminen el esquema, interrumpirlo. No les estoy diciendo cesárea, les estoy diciendo interrumpirlo por la vía más expedita. ¿Ya? Puede ser un parto o puede ser una cesárea, pero no justifica tener una conducta expectante después de completado el esquema de maduración con corticoides. ¿Listo? Es decir, el manejo conservador después de la administración de corticoide incrementa el riesgo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? Y este riesgo es mayor cuanto más pequeña es la edad gestacional, cuanto menor es la edad gestacional. Entonces, cualquier situación que ponga en peligro la vida de la mamá o de nuestro paciente fetito es una contraindicación absoluta para manejo conservador.
Es decir, si yo tengo riesgo de que la mamá se me muera, no tengo ni siquiera que esperar el manejo con corticoides. No tengo ni siquiera que esperar las 48 horas. Manejo conservador, entonces, en preeclampsia severa, significa solamente 48 horas hasta completar mi esquema de maduración con corticoides. Pero si tengo algún criterio de severidad en la madre, como inestabilidad hemodinámica, hipertensión severa persistente, dolor de cabeza severo, epigastralgia, es decir, inminencia de ruptura hepática es la epigastralgia, es por distensión de la cápsula de Gleason, paciente que empiece a convulsionar, paciente que tenga edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, desprendimiento placentario, anormalidades de laboratorio como elevación de enzimas hepáticas, disminución de plaquetas, síndrome de Gel, coagulopatía de consumo, entonces es indicación de interrupción del embarazo inmediata. Pero interrupción inmediata no significa partir con la paciente corriendo directo a quirófano sin haberla estabilizado ni examinado. La puedo examinar en su cama y una vez que esté estable, recién pasarla a quirófano si es que no tengo un cuello favorable, y si tengo un cuello favorable, la induciré siempre vigilando bienestar materno y bienestar fetal. Y contraindicaciones fetales, que tenga una prueba fetal no reactiva, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, muerte fetal, trabajo de parto prematuro, rotura prematura de membranas. Entonces, cuando ustedes hacen un Doppler, miren, este es un Doppler de arteria cerebral media normal. Fíjense. Miren, ese es el Doppler normal. O sea, son vasos de alta resistencia en el cerebro. Cuando hay redistribución de flujo, miren lo que pasa. Ahorita le ponemos color. Ubicamos la arteria cerebral media, le ponemos color. Y fíjense, acá se ha elevado la diástole, ¿han visto? Han disminuido los índices de resistencia. Este fetito está redistribuyendo. ¿Han visto cómo se ha elevado la diástole? Esto es lo que ocurre normalmente. Ahora, ¿qué pasa esto es lo que ocurre cuando tengo hipoperfusión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la arteria umbilical? Fíjense, Doppler, ese es el cordón, aplico el color, busco la arteria umbilical y mido. Van a ver las medidas. Entonces, esto es lo que debe ocurrir normalmente. ¿Ya? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Pero, signo ominoso al Doppler. Miren, acá no hay diástole. ¿Se fijan? No hay diástole, está planito. Y esto es peor. Hay flujo diastólico reverso. Esta es la línea de base. ¿Ven? Y acá hay flujos diastólicos reversos. ¿Se fijan? Entonces, si a ustedes les preguntan en el examen, paciente preeclámptica severa, que al Doppler de arteria umbilical tenemos flujo diastólico ausente o reverso, su conducta es interrupción inmediata del embarazo. No hay tratamiento conservador. ¿Está claro? De nuevo, les paso el videíto. Vamos a volver para atrás, para que lo entiendan. Es muy fácil. Fíjense. Adelantemos un poco. No me interesa eso. Entonces, esto es flujo normal. ¿Ven? Sístole y acá hay diástole. ¿No es cierto? Eso es normal. Pero miren, acá ya no hay diástole. ¿Ven? Comparemos. Ahí hay, acá no hay. Ahí sí hay diástole, acá no hay diástole. Y acá, además de no haber diástole,
ese flujo diastólico reverso, grave, premortem, sáquelo ahora mismo. Entonces, esto más esto, gravísimo, ¿no? Acá hay redistribución central, hay dilatación a nivel de la arteria cerebral media, está vasodilatando, está priorizando órganos nobles, está redistribuyendo flujo ese fetito porque está severamente afectado. ¿Ya? Estas son dos indicaciones de interrupción del embarazo. Esto grábense. Esto es muy importante para toda la vida. No se olviden. Manejo de las convulsiones o prevención de las convulsiones. El anticonvulsivante en obstetricia se llama sulfato de magnesio. Hay dos esquemas, hay el esquema Suspan y el esquema Cibai. Ustedes grábense el esquema Cibai. Ese es el más utilizado, ese es el que deben utilizar. Con este esquema de 6 gramos de dosis de impregnación, que puede ser en bolo o diluidos en 250 cc de líquido, ¿no? Con eso tú alcanzas niveles terapéuticos de sulfato de magnesio que van entre los 4 y 8 miliequivalentes, como van a ver, les voy a mostrar más adelante. Y una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos por hora. Siempre deben colocarle a la paciente una sonda Foley cuando van a utilizar sulfato de magnesio porque es de excreción renal y cuando hay una alteración en la función renal, estás más cerca de llegar a los niveles tóxicos, por eso es importante la diuresis oral. Y el esquema Suspan, que antes se utilizaba, ¿no? El esquema Suspan ha sido restringido simplemente a la neuroprotección fetal para diversas circunstancias, diversas patologías en el embarazo. Este es un esquema que no sirve en preeclampsia severa. Grábense, porque todavía lo seguimos utilizando en el país y van a ver que llegan al hospital pacientes enviadas de provincia con 4 gramos de dosis de impregnación, que no sirve, ¿ya? Entonces, el Suspan solamente para neuroprotección, el Cibai para prevención de convulsiones en preeclampsia. El sulfato de magnesio tiene 3 acciones. Tiene un efecto anticonvulsivante porque eleva el potencial de membrana a nivel central. Tiene un efecto vasodilatador porque porque produce un bloqueo de la placa mioneural y al producir el bloqueo de la placa mioneural produce vasodilatación. Por tanto, tiene un efecto hipotensor. Tercer efecto, al relajar la placa mioneural, también tiene un efecto tocolítico, es decir, disminuye la contractibilidad uterina. Y en cuarto lugar, que eso se sabe ahora, tiene un efecto neuroprotector importante en el feto. ¿Está claro? No se olviden, sulfato de magnesio siempre con sonda Foley. Si ustedes van al campo y me derivan una paciente a la que le han puesto sulfato y no le han puesto sonda Foley, los reviento. Si ustedes van al campo y me mandan una paciente con preeclampsia severa con esquema Suspan, no los voy a reventar mucho, pero los voy a criticar porque no me han atendido y le están dando un esquema de neuroprotección y no le están dando el esquema adecuado. ¿Ya? Entonces, estos son los niveles de la magnesemia normal, es de 1.5 a 2.5, los niveles terapéuticos de 4.8 a 8.4, esto se alcanza con la dosis de impregnación de 6 gramos. ¿Ven? Y estos son los niveles tóxicos. La pérdida del reflejo patelar cuando tienes de 9 a 12 miligramos por decilitro, somnolencia de 10 a 12, paro respiratorio por encima de 14, parálisis muscular por encima de 15 y paro cardíaco hasta 30. Son muy raros los efectos tóxicos del sulfato de magnesio, muy raros si ustedes le miden la diuresis a la paciente, si ustedes le ponen una sonda Foley, ¿ya? ¿Se justifica medir magnesemia a todas las pacientes para ver si has alcanzado niveles terapéuticos? Y la respuesta es no. Solamente si la paciente persiste con las convulsiones, por ejemplo. La paciente empezó a convulsionar
le pusieron sulfato de magnesio y a pesar del sulfato de magnesio vuelve a convulsionar, mídanle el sulfato, probablemente estén con niveles subóptimos. Ahí sí se justifica. Cuando tienen signos o síntomas clínicos de toxicidad, dificultad respiratoria, pérdida de reflejo patelar, etcétera, etcétera, o cuando tienen una insuficiencia renal con creatinina mayor de 1.2 miligramos por decilitro, o bien tienen signos de insuficiencia renal con una paciente que tiene oligoanuria, ¿no? Ahí mídanle la magnesemia. Quiero recalcarle 100 veces esto. ¿Qué es lo que pasa cuando la mayor parte de nuestros alumnos se van al campo? Y llegan al campo, llega una paciente convulsionando y parece que convulsionaran ustedes también, porque lo primero que hacen es meterle diazepam hasta por las orejas a la paciente. Y la paciente con diazepam llega al hospital completamente aletargada, obnubilada o inconsciente y no sabemos si es porque está teniendo un daño cerebral por las convulsiones, por la hipertensión o está sedada por el diazepam. Y no se olviden que el diazepam no solamente la va a sedar a la mamá, sino también me lo va a sedar al fetito. Entonces yo no voy a saber si el fetito está mal, está pata laucha, no se mueve, o es el diazepam que me lo ha puesto así. Entonces, por ningún motivo diazepam, a no ser que tenga un estatus convulsivo. Convulsiona, 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 convulsiona. Ya le han metido la dosis de impregnación del sulfato de magnesio y convulsiona, convulsiona. Bueno, ese es un estatus convulsivo, entonces ahí le pondrán su diazepam u otro anticonvulsivante y la mandarán con ese diagnóstico. Ya le pusimos la dosis de impregnación de 6 gramos, a pesar de eso siguió convulsionando y por eso, doctor, le he puesto el diazepam. ¿Ya? Entonces no se trata de que convulsionen ustedes y tampoco se trata de que la lleven a la paciente a la ambulancia sin haberla estabilizado en el lugar donde ustedes están. La sobrevida del fetito y de la madre, les quiero decir que no depende de la velocidad a la que ha corrido el chofer de la ambulancia desde el hospital de referencia, es decir, del hospital que refiere al hospital de referencia, sino depende de la precisión con la que el médico que atendió a la paciente haya manejado las cosas importantes que tenía que manejar. Es decir, ponerle su vía, ponerle su sonda Foley, darle su dosis de impregnación y una vez estable, mandarla en la ambulancia. Eso, les aseguro, va a salvar más mamás y más bebés que pedirle al chofer que vaya a 180 kilómetros por hora. Manejo de la urgencia hipertensiva. Siempre es con drogas endovenosas. Labetalol, hidralazina, y si no tenemos ninguno de estos, porque en nuestros pobres hospitales no hay esto, este es un regalo de 14 años de bonanza y 14 años de haber equipado canchas de fútbol, hospitales. Entonces, quiero decirles que muchas veces no tenemos estos medicamentos. Si no tienen medicamentos endovenosos, entonces pueden usar perfectamente el nifedipino. Es una buena droga y tienen que utilizar la dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral y repetir cada 30 minutos si es necesario no hasta tener una presión arterial normal, sino hasta tener una presión que no esté en rango de severidad. ¿Ya? Tratamiento de la trombocitopenia. No se justifica transfundir plaquetas a toda paciente que tiene trombocitopenia, ¿no? Solamente debemos tener cuidado en pacientes que tienen trombocitopenias menores a 50. Se justifica la transfusión de plaquetas en pacientes que tienen recuentos menores a 20,000 porque estas pacientes tienen más riesgo de sangrar. No se deben suspender las plaquetas si hay hemorragia persistente y potencialmente mortal. ¿Ya? El tratamiento con glucocorticoides, en algún momento se utilizó la metilprednisolona en altas dosis. Ese es un artículo publicado el año 2016, ¿no? Y dice que no sirve para nada.
Entonces, a diferencia de las púrpuras trombóticas trombocitopénicas autoinmunes, donde sí sirve la metilprednisolona, en la preeclampsia severa, en el síndrome de HELP, no sirve para nada. Prevención, no hay nada que evite la preeclampsia. Tengan claro, nada evita la preeclampsia. Sin embargo, la administración de aspirina en baja dosis, 150 miligramos vía oral por día, ha demostrado que disminuye los riesgos de la preeclampsia, es decir, retardos del crecimiento intrauterino, oligoamnios, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, etcétera. Y si de todas maneras apareciera la preeclampsia en la paciente, esta no va a tener criterios de severidad, o el porcentaje de pacientes va a haber un menor porcentaje de pacientes, con criterios de severidad. Esto está demostrado. Aspirina 150 miligramos vía oral por día. Calcio, solamente se justifica suplementar calcio si el consumo diario de una paciente es menor a 900 miligramos por día. ¿Cómo pueden asegurarse ustedes que una paciente tenga un suplemento adecuado de calcio? Es diciéndole que tome leche, 3 vasos de leche al día son más que suficientes. Entonces, en resumen, tratamiento definitivo de la preeclampsia, parto, interrupción del embarazo, ya saben. La preeclampsia severa se considera indicación para el parto independientemente de la edad gestacional. Es decir, preeclampsia severa, indicación de interrupción del embarazo independiente de la edad gestacional. El tratamiento conservador es una opción en mujeres seleccionadas que están alejadas del término y solamente se justifica por un periodo de 48 horas hasta completar el esquema de maduración con corticoide. Más allá, no. Los antihipertensivos son indicados para el tratamiento de la hipertensión grave persistente. Nunca llevar a la paciente a una situación de normotensión porque podemos hipoperfundir al feto. Los antihipertensivos, por tanto, están contraindicados en la hipertensión leve o moderada. En la preeclampsia sin características de enfermedad grave, el parto debe ser a las 37 semanas y no esperar el inicio espontáneo si tienes buenas condiciones del cuello, hay que inducirlo, ¿no es cierto? Manejo expectante en el caso anterior requiere monitorización frecuente de laboratorio, evaluación de la presión arterial y los síntomas de la madre y por supuesto evaluar al paciente fetal. Preeclampsia menos de 34 semanas de gestación, siempre administrarle corticoides. Grado de evidencia 1A. Ustedes ya conocen cuáles son los grados de evidencia, no les voy a enseñar eso. El sulfato de magnesio es el anticonvulsivante de elección y es la droga ideal para prevenir, además, las convulsiones, por los efectos que ya les he mencionado. La toxicidad por magnesio es poco frecuente en mujeres que tienen buena función renal. Por tanto, siempre tienen que ponerle sonda Foley. Magnesemia cada 6 horas en paciente que tiene convulsiones persistentes a pesar del sulfato de magnesio o que tenga signos o síntomas clínicos que sugieren toxicidad o que tengan datos de insuficiencia renal. No se debe hacer magnesemia, por tanto, a todas las pacientes. Reponer plaquetas en caso de hemorragia o de riesgo severo de hemorragia. Y es importante que tenga un adecuado balance de líquidos. No la recarguen de líquido a la paciente por un detalle. Porque si bien está hemoconcentrada la paciente, una vez que sale la placenta, todo el líquido que estaba en el tercer espacio se va al intravascular. Entonces tienes una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, además de los líquidos que tú le has metido, entonces la paciente te puede hacer un edema agudo de pulmón que mata. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor, se ha entendido bien.